Aquella noche en Barcelona. Encontré a mi esposa en la cama con mi hermano mayor. Sus cuerpos entrelazados como si el mundo no existiera más allá de esa habitación. Eres patético. Siempre lo has sido. Me espetó ella cuando me vio en la puerta. Sin un ápice de remordimiento. Mientras él se reía entre dientes. Perdí todo en ese instante, mi hogar. Mi dignidad. Y la ilusión de que la familia era un refugio. Me quedé paralizado. El corazón latiéndome como un tambor en una plaza vacía. No grité. No golpeé. Solo cerré la puerta y me fui. Caminando por las ramblas bajo la lluvia fina que empapaba mi ropa pero no lavaba la humillación. En ese momento, pensé que el silencio era mi armadura. Que ignorar el dolor lo haría desaparecer. Qué equivocado estaba. Durante semanas. Me convencí de que seguir viviendo era suficiente venganza, levantarme cada mañana. Ir al trabajo en la agencia de publicidad donde fingía normalidad. Y evitar cualquier contacto con ellos. Pero el veneno se filtraba en mis pensamientos. Cada noche. Revivía esa escena. No con rabia explosiva. Sino con una frialdad que analizaba cada detalle, la forma en que sus manos se tocaban. Las mentiras que debieron tejer a mis espaldas. Mi hermano. Javier. Siempre había sido el exitoso, abogado en un bufete prestigioso de Madrid. Casado con una mujer que lo adoraba. O eso creíamos. Yo. El menor. El que se conformaba con menos. ¿Y Elena? Mi esposa de 10 años. La que juró lealtad en una iglesia de Sevilla bajo el sol andaluz. ¿Cómo no lo vi venir? Las cenas familiares donde sus miradas se cruzaban demasiado tiempo. Las excusas para viajes de negocios que coincidían. Pero el golpe real vino después, mis padres lo sabían. Lo supe por una llamada accidental de mi madre. Que dejó escapar un pobrecito Javier. Con tanto estrés. ¿Estrés por qué? Pregunté. Silencio. Luego. La verdad salió a borbotones, lo habían encubierto durante meses. Por el bien de la familia. Kimnen. Eso fue lo que hice. Me mudé a un apartamento pequeño en el barrio de Malasaña. Rodeado de jóvenes que vivían sin ataduras. Mientras yo me ataba a mi propia prisión mental. Me decía, sobrevive. No les des la satisfacción de verte roto. Pero la Kimnen no era pasividad, era fermentación. Empecé a observar. Usé mis habilidades en marketing para rastrear sus vidas sin que lo notaran. Redes sociales. Amigos comunes. Incluso contraté a un detective privado con ahorros que Elena no se había llevado. Descubrí que Javier no solo me había robado a mi esposa, había usado mi nombre en documentos para evadir impuestos en su bufete. Elena, por su parte, había empezado a difundir rumores en nuestro círculo, que yo era inestable. Que la infidelidad era mi culpa por ser aburrido. La transformación en mi mente fue sutil. Al principio, me convencía de que el perdón era madurez. La vida sigue. Me repetía frente al espejo. Viendo cómo mis ojos se endurecían. Pero un día, en una cafetería de Gran Vía, oí a un desconocido decir, el silencio no salva a nadie, solo pospone la ruina. Esa frase se clavó. IMLNG con QCI. Empecé a ver que mi pasividad los fortalecía, Javier ascendía en su carrera. Elena planeaba una nueva vida con él. Mis padres organizaban cenas sin mí. Si no actuaba, ¿quién lo haría? No por justicia poética, sino por supervivencia real. En España, donde la familia es sagrada pero hipócrita, donde las leyes protegen a los astutos, decidí usar eso en su contra. Mi primer paso fue pequeño. Calculado.
Contacté a un viejo amigo en Hacienda. El fisco español. No acusé directamente, solo insinué irregularidades en el bufete de Javier, basándome en los documentos que había encontrado. Revisa esto. Por si acaso. Dije casualmente. Sabía que una auditoría no lo destruiría. Pero lo pondría nervioso. Mientras. Empecé a manipular a Elena emocionalmente. Le envié un mensaje anónimo desde un número desechable: sé lo que hiciste. ¿Crees que él te quiere de verdad? Nada más. Esperé. Vi cómo su perfil en redes mostraba inseguridad, posts sobre lealtad verdadera. Fotos forzadas con Javier. Pero cada acción tenía un costo. Me sentía menos humano. En las noches. Dudaba, ¿era yo el monstruo ahora? Dudé. Una vez. Estuve a punto de llamarla. De perdonarla. Pero recordé sus palabras: eres patético. Eso me impulsaba. Observaba cómo Javier empezaba a beber más. Según el detective, su matrimonio con su esposa legítima sí. Aún estaba casado, se tambaleaba. Elena, paranoica, discutía con él en público. Yo, desde las sombras, me convencía: esto no es venganza, es equilibrio. El precio en mi alma era alto. Perdí amigos que no entendían mi amargura. Mi trabajo sufría, un ascenso se me escapó porque no podía concentrarme. Pero seguí. La lógica era implacable: si IMLNG con QCI, entonces el ruido controlado lo haría. Planeé el siguiente movimiento: involucrar a la esposa de Javier. Anne. Ella era inteligente. Una profesora universitaria en Valencia. No le conté todo, solo le envié pruebas anónimas de la infidelidad. Sabía que usaría las leyes de divorcio españolas a su favor, reclamando bienes que Javier había ocultado. Mientras tanto, mis padres intentaron reconciliarnos. Una cena en su casa en las afueras de Madrid. Fui. Fingiendo. Javier estaba allí. Nervioso. Elena ausente. Hermano. Lo siento. Murmuró. Mentira. Lo vi en sus ojos: arrepentimiento por ser descubierto. No por el acto. Respondí con calma: no hay nada que perdonar. La vida sigue. Pero en mi mente, ya lo había sentenciado. La auditoría llegó como un trueno en verano. Javier me llamó. Voz temblorosa: ¿sabes algo de esto? Negué. Por supuesto. Debe ser un error. Dije, mientras imaginaba su oficina en el Paseo de la Castellana. Papeles revueltos. Sudor en la frente. El detective confirmó: multas pendientes. Reputación manchada. No lo arruiné del todo, solo lo suficiente para que dudara de todos. Incluida Elena. Mi transformación interna aceleraba. Al principio, el Kimnen era una jaula, ahora era una herramienta. Me convencía cada mañana: vives para esto. Sin ello, ¿qué eres? Pero las noches traían dudas. Soñaba con Elena. No con rabia, sino con lástima. ¿Y si paraba? No. Recordaba la SNHC, patético. Eso avivaba el fuego frío. Manipulé más. Contacté a clientes de Javier anónimamente, sugiriendo irregularidades. Uno se retiró. Su bufete lo presionó. Mientras, Ana, su esposa, inició el divorcio. Le envié más pruebas: fotos de él con Elena en un hotel de Granada. Ella, furiosa,
Reclamó la mitad de todo, incluyendo propiedades que Javier había transferido a nombre de mis padres para ocultarlas. Astuto, pero no lo suficiente. El costo, mi aislamiento. Mis padres me llamaron. Acusadores, estás destruyendo a tu hermano. No lo admití. No sé de qué habláis. Respondí. Pero en el espejo veía un hombre cambiado, ojos hundidos. Sonrisa falsa. La tan NHN crecía. Disfrutaba imaginando su pánico. Elena me buscó. Un café en Plaza Mayor. Fue un error. Dijo. Lágrimas fingidas. La observé, aún hermosa. Pero quebrada. ¿Quieres volver? Pregunté. Negó. Solo quería paz. Mentira. Quería saber si yo era la fuente. No soy yo. Mentí. Pero planté semillas, Javier te usará y te descartará. Salió inquieta. Mis pensamientos se distorsionaban. Veía conspiraciones everywhere. ¿Mis padres planeaban desheredarme? Comprobé, sí. Un testamento nuevo favorecía a Javier. Usé eso. Envié copias anónimas a Ana, fortaleciendo su caso. La espera era clave. No Bungene. Construía redes, amigos de Elena que la oían quejarse. Colegas de Javier que murmuraban. Manipulaba emociones, culpa en mis padres. Paranoia en Elena. Ira en Ana. Un día. Dode fuerte. En una iglesia de Toledo. Pensé en confesar. Pero el sacerdote dijo, el perdón libera. Mentira. El perdón esclaviza. ¿Seguí? Javier contraatacó. Intentó demandarme por difamación. Pero sin pruebas. Su inteligencia lo hacía peligroso, contrató un investigador. Descubrió mi detective. Me confrontó en mi apartamento, sé que eres tú. Negué. Pero el miedo me invadió. ¿Y si me destruía primero? Respondí con calma, prueba. ¿Se fue? Pero la tensión creció. Ahora. Era una guerra abierta. Disfrazada de civilidad. El precio espiritual, perdía empatía. Veía a la gente como peones. Mi trabajo colapsó, me despidieron por falta de foco. Pero no importaba. La venganza era mi vida. Elena se rompió primero. Me escribió, por favor. Ignoré. Sabía que Javier la culpaba a ella. La demanda de Ana avanzaba. Javier perdía bienes, la casa en Valencia. Cuentas bancarias. Mis padres. Implicados por los transfers. Enfrentaban investigaciones fiscales. Lloraron en una llamada, hijo. ¿Por qué? No soy yo. Repetí. Pero sabían. Mi mente, un laberinto de lógica fría. Me convencía, esto es justicia real. No poética. Pero las dudas, ¿era yo peor? Una noche. Intenté suicidarme con pastillas. Pero vomité. Sobreviví. Más endurecido. ¿Continúa? Me dije. IMLNG con QCI, la acción sí. Manipulé a Elena más, la invité a cenar. Fingiendo reconciliación. En un restaurante de Chueca. La escuché confesar, Javier me obligó. Mentira. Grabé todo. Anónimamente lo envié a Ana y al bufete. Javier estalló. Me visitó. Furioso, te destruiré. Su inteligencia, encontró mi nuevo trabajo y difundió rumores. Perdí oportunidades.
Peligroso. Sí. Pero yo esperaba. Usé leyes, denuncié anónimamente evasión fiscal con pruebas sólidas. Hacienda actuó. Javier suspendido. El costo, mi salud. Insomnio. Ansiedad. Veía sombras. Pero la satisfacción, verlo sufrir como yo. Elena intentó suicidio, hospitalizada. Culpa me invadió. ¿Parar? No. Recordé la traición. Mis padres me desheredaron oficialmente. Dolor. Pero esperado. Planeé el golpe final, exponer todo en una reunión familiar. Pero esperé. Javier contraatacó, hackeó mi email. Encontró evidencias. Me demandó. Ahora. Yo en riesgo. La tensión, ganaría él. Su astucia me ponía en jaque. Pero seguí manipulando, convencí a un colega suyo de testificar contra él. El juicio de Javier por evasión empezó. Testifiqué como testigo. Fingiendo neutralidad. Revelé lo justo para hundirlo. Condenado a multa y probaschen. Su carrera. Arruinada. Ana ganó el divorcio, se llevó todo. Elena. Sola. Me buscó, te odio. Mutuo. Respondí. Mis padres. Quebrados financieramente. Me culparon. Monstruo. Dijeron. Mi transformación completa, no sentía remordimiento. Solo vacío. Pero el precio, amigos perdidos. Soledad absoluta. ¿Valía? Javier intentó reconstruir, nuevo bufete pequeño. Lo saboteé anónimamente, malas reseñas. Clientes advertidos. Elena se mudó a Sevilla. Deprimida. Yo. En Madrid. Observaba. La venganza no acababa, era adictiva. Dudas finales, una noche. Lloré por el hombre que fui. Pero continué. No podía parar. Javier se derrumbó, alcoholismo. Perdido el respeto. Mis padres. En ruina. Vendieron la casa. Elena. En terapia. Intentó demandarme. Falló por falta de pruebas. Yo. Promovido en nuevo trabajo. Pero hueco por dentro. Manipulé último, envié a Javier pruebas de que Elena lo usaba. Se pelearon definitivamente. El costo, paranoia constante. ¿Me descubrirían? Pero la lógica, había equilibrado la balanza. ¿Dudas, era yo el villano? Sí. Pero justificado. La sociedad española, hipócrita, premiaba a los astutos. Yo usé eso. Final cerca, una confrontación. Javier me enfrentó, ganaste. No era un juego. Dije. ¿Se fue? ¿Roto? Yo. Solo con mis pensamientos distorsionados. Todo culminó en una plaza de Madrid. Bajo el sol implacable. Javier. Demacrado. Me miró, hermano. ¿Valió la pena? No respondí. Elena. ¿Desde lejos? Observaba. Ojos vacíos. Mis padres. Ausentes. Ya no importaban. Viví. Pero cambiado. La venganza me salvó y me destruyó. ¿Fui justo? ¿O solo otro traidor?